Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Caraballo presenta Momento de Esperanza, un tiempo de reflexión que cambiará tu vida, un momento de esperanza para un mundo atribulado. Bienvenidos. Estimados amigos, estimadas amigas, es una alegría que nos podamos reunir nuevamente. Les doy un cordial saludo. El día de hoy, así como en otras oportunidades, vamos a abrir la palabra del Señor, porque Dios quiere seguirle hablando a usted. O de repente es la primera vez que nos ve y Dios quiere transmitirle algo a usted. Usa este tiempo y a través de su palabra el poder llevarle un mensaje a usted. Por eso le pedimos a nuestro Dios que tome control de este tiempo, que dirija cada palabra, que abra el entendimiento suyo, el entendimiento mío, que nos ayude a que sea Él el que transmita el mensaje que quiere transmitir. En este tiempo vamos a leer el libro de Romanos, desde el versículo 5 hasta adelante. La palabra de Dios dice lo siguiente: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hasta ahí nada más. Estamos en un tiempo de pandemia, estamos en un tiempo en el cual este enemigo nuestro, este virus, esta enfermedad está haciendo mucho daño. Y si bien es cierto, todos anhelamos alguna palabra de consuelo, todos anhelamos saber que Dios nos ama, saber que Dios tiene el control de la situación, y eso es cierto. Dios le dice a sus hijos que confiemos en Él. Dios le dice a sus hijos que Él ha vencido al mundo, así que podemos confiar en Él. Dios le dice a sus hijos que a los que aman a Dios, según su palabra, todas las cosas le ayudan a bien. Pero el día de hoy queremos abarcar otra cosa. Un mensaje, un evangelio que es necesario llegue a usted, que llegó a mí en algún momento, que a cada uno de nosotros tiene que llegar, porque es importante, porque es vital que todos nosotros, todos los seres humanos, tomemos una decisión. Por eso si uno ve el versículo con el cual empieza esta lectura del día de hoy, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y uno se pregunta, ¿qué es la carne? ¿Y cuáles son esos pensamientos? Miren, cuando uno habla de carne, de repente uno piensa en la carne de nuestro ser. Uno piensa en la carne de que de repente uno va a comprar en el mercado. Y es cierto, esto es carne, ¿cierto? Mis dedos es carne, mi cuerpo es carne. Esto es carne, pero cuando habla aquí de carne, se habla de la naturaleza que está en este cuerpo. La naturaleza que está en mi ser, en su ser. Hay un versículo que está en Romanos 5:12 que dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos hemos nacido, todos somos descendencia de alguien. Y el origen de todo viene desde Adán hace mucho tiempo atrás. Adán cometió un error grave. Adán pecó, Adán desobedeció a Dios. Y esa desobediencia, esa naturaleza que él asimiló al desobedecer a Dios, ha sido heredada a cada generación, generación tras generación. Entonces en nuestro cuerpo, en nosotros hay una naturaleza de pecado, una naturaleza que inclina todo hacia la maldad, una naturaleza que le gusta las cosas que no agradan a Dios.
Entonces, ¿quiénes somos los que estamos en la carne? Todos estamos en la carne, porque todos hemos nacido de carne, porque todos somos descendencia de Adán, porque el pecado entró con Adán y llega hasta nosotros, y porque todos nosotros hemos pecado y desobedecemos a Dios. Pero para aclarar un poquito más este tema, podemos ver otro versículo que está en Gálatas 5, 19, 21. Y miren lo que dice este versículo. Y manifiestas son las obras de la carne. O sea, las obras de la carne, nuestro ser. ¿Cuáles son esas obras? ¿Qué es lo que la carne manifiesta? Y acaba de aclarar muchas cosas que son parte del día a día. El día a día que usted ve, el día a día que usted ha vivido probablemente, o el día a día que usted observa en las noticias, observa alrededor de su comunidad. Y dice, las obras de la carne que son manifiestas son, número 1, adulterio. 2, fornicación, inmundicia. Ahora, si usted observa estos puntos, usted observa lo que pasa alrededor. ¿Cuántas personas tienen estos desórdenes sexuales? ¿Cuántas personas tienen relaciones fuera del matrimonio? ¿Cuántas personas caen en este error del adulterio? En este error de estar con una persona que no es el esposo o la esposa. Ahora, la palabra de Dios, si uno revisa la palabra de Dios, no solamente está en el hecho de hacer o cometer algo, también está en el tema del pensamiento, el tema del codiciar. Entonces, el Señor es claro en su palabra, y lo que Él desea es que nosotros nos demos cuenta de nuestra condición. Entonces, comienza diciendo adulterio, fornicación, inmundicia, que son las obras de la carne. Pero sigue más adelante, dice idolatría, hechicerías. Habla de esta relación con Dios. Habla de que mi Dios ya no es el Dios verdadero, sino de repente es el trabajo, sino de repente es los juegos, de repente es la pereza, el ocio, de repente hasta la familia o algunos vicios que podemos tener. Y sigue más adelante, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Estas relaciones entre los unos a los otros. ¿Cuántos pleitos hay? ¿Cuántas veces he discutido? ¿Cuántas veces me he enojado? Acá habla de estas relaciones humanas. Esas son las obras de la carne que son manifestadas en cada uno de nosotros. Luego dice borracheras, orgías, homicidios y cosas semejantes a estas. Y cuando habla de homicidios, no solamente es el matar a alguien, sino es el enojarse con alguien. Eso lo dice la palabra del Señor. Estimado amigo, estimada amiga, si usted observa, el Señor nos comienza diciendo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y hemos visto las obras de la carne, que hay desórdenes sexuales, que hay errores en la relación entre nosotros, entre las personas, que habla de errores, pecados en la relación con Dios, porque no le damos la gloria a Él, porque no lo buscamos primero a Él. Entonces vemos esas obras de la carne. Y si usted revisa su vida, va a poder encontrar esas obras de la carne en usted. Yo las encuentro en mi vida. ¿Y por qué no revisa usted su vida? Dios le ama y Dios quiere que usted se dé cuenta. Dios quiere que usted analice su vida. Dios quiere que usted revise su vida. Ahora, las obras de la carne son buenas. Regresemos a Romanos 8, el versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces acá hay dos matices. Primero, las obras de la carne. El estar en la carne, en esta naturaleza, en esto que hemos heredado desde Adán. Pero hay otro matiz, que es del Espíritu. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Quiénes son del Espíritu? ¿Y cuáles son estas obras o cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Ahora, empecemos con lo que se manifiesta a través del Espíritu. Hay un versículo que está en Gálatas 5, 22, 23 que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley. Aquí habla acerca de que el Espíritu genera formas de ser, formas de actuar, de paz, de amor, donde ya no busco yo los pleitos, donde ya no busco yo las discusiones, donde busco que la otra persona esté lo mejor posible. Aquí habla acerca de la bondad, del preocuparnos los unos a los otros. Aquí habla de la fe, de estar siempre confiando en Dios y confiando que Él tiene el control en este tiempo, que Él tiene el control de la situación sin importar los problemas terribles en los cuales tenemos, el dolor que tengamos. Habla de la mansedumbre, de la templanza, de no buscar resolver las cosas con violencia, de tener el control de la situación, de que mi carácter no se desborde. Entonces aquí habla las obras de la carne, ¿cierto? Adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, borracheras, homicidios, etc. Los frutos del Espíritu: bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, amor. ¡Qué diferencia! Ahora, ¿quiénes son los que estamos en el Espíritu? Hay un versículo que está en Efesios 1:13 que dice lo siguiente: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? El evangelio tiene un nombre. Ese nombre es Jesucristo. Y de Él estamos hablando en este tiempo. Y de Él vamos a seguir hablando en este momento. Porque el Señor quiere que seamos sellados por el Espíritu Santo. Que ya las obras de la carne sean controladas por el Espíritu que está en nosotros, que estaría en usted si usted recibe a Jesucristo. Regresemos a la primera lectura. Le hemos leído porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y mire qué más dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mi naturaleza, la que yo recibí desde que nací, es la carne. Es esta naturaleza terrible, pecaminosa, inclinada al mal, inclinada hacia la fornicación, inclinada hacia el adulterio, inclinada hacia las inmoralidades sexuales, inclinada hacia el homicidio, inclinada hacia las discusiones, la ira, la envidia, inclinada hacia hasta vicios como la borrachera. Esa es mi naturaleza. Esa es la que hemos recibido. Pero el Señor no quiere que nuestra vida esté determinada por esa naturaleza. El Señor quiere otra cosa para nosotros. Y lo que nos dice es: el ocuparse de la carne es muerte. Si yo me ocupo de estas cosas que son de la carne, voy a ir a la muerte, a una muerte eterna. No solamente en esta tierra, porque voy a sufrir muchas cosas en esta tierra, sino cuando parta de esta tierra, voy a estar lejos de Dios. Voy a estar en una muerte eterna, en un sufrimiento eterno. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Se acuerdan lo que le leímos de los frutos del Espíritu Santo? El amor, la paz, el gozo, mansedumbre, templanza, fe, benignidad. Frutos del Espíritu Santo. Y hay otros. Pero eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Quiere para usted. Luego dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. En algún momento hemos dicho que somos enemigos de Dios. ¿Pero por qué? Porque vivimos según la carne. Y estos deseos de la carne, estas cosas, estas obras de la carne, a Dios no le agradan. Y generan una enemistad con Dios. Nos alejamos de Dios cuando nuestra vida está ligada a las obras de la carne. Y es por eso que estamos compartiendo este mensaje a través de la palabra del Señor, para que usted analice su vida y usted se dé cuenta si usted está viviendo según la carne. Pero si usted no tiene el Espíritu, lo más seguro es que esté viviendo según la carne. Ahora, dice: los designios de la carne son enemistad contra Dios, que ya hemos leído
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Cierto? Estos deseos pecaminosos, estos deseos terribles de nuestra naturaleza, no van a agradar a Dios en ningún momento. Y acá lo aclara en el versículo 8 que dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, si mi vida está ligada a estas obras de la carne, no puedo agradar a Dios. No puedo agradar a Dios. Necesito en mi vida el Espíritu Santo de Dios. Y necesito que mi vida esté encaminada a los pensamientos del Espíritu, a tener una vida según el Espíritu. Eso es lo importante. Pero, ¿cómo? Como leímos hace un momento atrás, en el Efesios 1:13, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es ese evangelio? Ese evangelio tiene un nombre que es Jesucristo. Y les leo un versículo muy conocido que redondea el amor de Dios, que redondea el evangelio de salvación. Este versículo es Juan 3:16, que la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el evangelio de nuestra salvación? El evangelio de nuestra salvación es Jesucristo. ¿Cierto? Si regresamos a Efesios, habiendo oído la palabra de la verdad, ¿cierto? Y Jesucristo en un pasaje en la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Habiendo oído el evangelio de salvación, el evangelio de la verdad, habiendo oído a Jesucristo, habiendo oído lo que Dios vino a hacer aquí en la tierra, el propósito de Jesucristo aquí en la tierra, que fue de pagar los pecados suyos. Estimado amigo, estimada amiga, en este tiempo queremos comentarle acerca de este evangelio de la salvación. Queremos hablarle de Jesucristo. Queremos hablarle de Dios en la tierra, de Emmanuel. Él vino, se hizo hombre, caminó en esta tierra y Él pagó el precio. Él sufrió en su carne, en su ser, la ira de Dios. Sufrió el castigo por el pecado suyo y el pecado mío. Y eso es lo que usted necesita saber. Porque Dios tiene muchas promesas para usted, pero la primera promesa para usted es su salvación. Es que usted esté sellado con el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo esté en su ser, en su vida, y que usted pueda vivir según el Espíritu Santo y con esa vida usted pueda agradar a Dios. Y ya deje de ocuparse de las obras de la carne. Y Dios va a ir guiándolo para que usted vaya poco a poco dejando las obras de la carne. Por eso le hablamos de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre, para llegar a tener esta comunión con Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que usted necesita. Necesita reflexionar en su vida y en la necesidad de Jesucristo. Necesita usted reflexionar si cree en la obra de Jesucristo en la cruz. Necesita usted reflexionar si usted desea recibir en su vida a Jesucristo. Si usted desea poner a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Eso es lo que usted desea. O usted desea seguir con las obras de la carne. Usted desea seguir con ese destino de enemistad con Dios. Usted desea seguir ocupándose de la carne. O usted desea recibir a Jesucristo y vivir según el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es su decisión? ¿Cuál es su reflexión? ¿Cuál es su análisis? Necesitamos a Jesucristo. Él es el único camino para llegar al Padre. ¿Usted acepta a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida? ¿Usted lo reconoce como el Dios de su vida, el Señor de su vida?
¿Cuál es su respuesta? Su respuesta es sí. Su respuesta es sí, pues dígalo. Para usted mismo, porque no le puedo escuchar. ¿Cuántas personas podrán ver este video? De repente este video y muchos más se verán de acá dentro de muchos años cuando esta pandemia haya pasado. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Porque Jesucristo le ama a usted, porque Dios le ama a usted. Y desea que usted reconozca al Señor Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Si es así, si ese es su deseo, pues bienaventurado, dichoso. Le invito a que cierre sus ojos, que incline su rostro en reverencia a nuestro Dios y que pueda repetir estas palabras, que pueda hacer esta oración. Vamos a orar juntos. Dígale lo siguiente a nuestro Dios. Padre Celestial, Padre bueno y eterno, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por tu amor tan grande. Deseo que mi vida ya no sea guiada por los deseos de mi carne, sino sea guiada por tu Espíritu. Te entrego mi vida en este tiempo. Reconozco al Señor Jesucristo como el Señor de mi vida. Perdona mis pecados. Perdona lo terrible de mi ser. Ayúdame a corregir. Ayúdame, Señor, a partir de ahora a agradarte a ti, a vivir según el Espíritu. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Permítame orar por usted. Padre Celestial, Padre bueno y eterno, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por las personas que están escuchando. Gracias por aquellos, Señor, que decidieron aceptarte y reconocerte. Quizás en este video hay algún fondo, algunas palabras, algunos sonidos, pero lo importante no es ellos, Señor, sino es tu palabra expuesta. Lo importante, Señor, es que tú a través de tu palabra, Padre Celestial, quieres alcanzar la vida de estas personas, Señor, y lo estás haciendo, Padre. Te rogamos y te suplicamos, Padre Celestial, para que puedas bendecir estas vidas, para que puedas guiarles en este camino, Señor, para que puedas, Señor, ayudarles en el anhelo de su corazón y puedas colocarle los anhelos tuyos, Padre Celestial. Bendícelos, guíalos, por favor, en el nombre de Jesucristo. Te lo rogamos, Padre Celestial. Pon personas que les ayuden, que les hablen de ti, que les aconsejen. Guíalos, Padre, al lugar donde tú deseas que estén. Que puedan hablar con nosotros si es tu deseo, Señor. Ayúdalos, Padre. Gracias por todo, mi Dios. En el nombre de Jesucristo, oramos agradecidos. Amén. Sea usted bendecido. Si usted ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, déjeme decirle que usted ha nacido de nuevo. Usted es una nueva criatura. Como dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora es usted un bebé espiritual. Le recomendamos nutrirse de la palabra de Dios, que es la leche espiritual no adulterada, y que justamente le ayudará en su crecimiento y en su desarrollo. Además, es necesario que usted mantenga comunicación constante con nuestro buen Creador a través de la oración. Usted ahora forma parte del cuerpo de Cristo, de la Iglesia de Dios, por lo cual le damos la cordial bienvenida. Es necesario que usted mantenga comunicación constante con nosotros. En este caso seríamos sus hermanos mayores. Estamos dispuestos a apoyarle, a guiarle en este maravilloso camino. Llámenos a través de la línea telefónica. Escríbanos a través de los correos electrónicos. Nosotros estamos encantados de poder asesorarle y guiarle. Le damos entonces pues la cordial bienvenida al cuerpo de Cristo, la Iglesia del Señor. Bienvenido. Él vive, imparte salvación. Muchas gracias por habernos escuchado. Le animamos a formar parte del pueblo de Dios. Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con nosotros a los números telefónicos que están en pantalla. Recuerde las palabras del Señor Jesucristo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios le bendiga. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está.
y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador.